siendo además un gobierno de izquierda, no un gobierno de derecha. Entonces hay algo extraño en lo que está sucediendo en Chile en términos de mezclar cosas que tienen que ver con política, con ideología y con cosas técnicas. Y cuando eso ocurre en un país pierde competitividad, porque empieza a retrasar la toma de decisiones de cosas importantes. Bueno, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Quiero saludar al señor ministro de Educación que se encuentra presente, a los senadores señor Sangüesa y señor García Ruminot. Señor secretario, le ofrezco la palabra sobre la cuenta. En cuenta, Presidenta, están las excusas de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, doña Julieta Brodsky, que había sido invitada para concluir esta sesión, con ocasión de la discusión del proyecto de ley relativo al circo tradicional chileno, y expresa que no podrá hacerlo porque hoy día se celebra el Día de la Música Chilena. Es una fecha de gran relevancia para el Ministerio y significan la realización de una serie de actividades. Sin perjuicio de eso, informa que en su representación asisten la subdirectora subrogante de la Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, la señora Constanza Muñoz, la coordinadora de la sección de registro e investigación de la Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, señora Eileen Leighton, y el secretario ejecutivo de la Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas, la Subsecretaría de la Cultura y las Artes, Javier Valenzuela, junto con los asesores Carolina Herrera y Sergio Herrera. Eso, señora Presidenta. Bueno, muchísimas gracias. Esta sesión ha sido convocada para resolver o intentar resolver 3 temas. Uno es continuar con la discusión en particular del proyecto de ley que modifica la ley 21.272, que suspende la realización de la evaluación docente por el año 2022, debido a la pandemia mundial del COVID, con el objeto de extender su vigencia y la voluntariedad de la evaluación docente en el periodo que indica. Habíamos sostenido una conversación con el señor ministro, todos los integrantes de la comisión, en el día de ayer, antes de la votación en general, que fue aprobada por 3 votos a favor con 2 abstenciones, a la espera de poder conocer una indicación a la moción que estaba comprometida por parte del Ejecutivo. Cabe hacer presente que la indicación hasta el momento en que se inicia la discusión no nos ha llegado formalmente. Señor ministro, le quiero ofrecer la palabra. Muy buenas tardes. A través suyo, Presidenta, saludar a los senadores presentes también. Sí, efectivamente, en atención a las distintas cuestiones que han surgido en la tramitación de esta ley, como Ejecutivo hemos decidido presentar un segundo paquete de indicaciones complementarias. Efectivamente, la indicación ya está hoy día en proceso de validación, efectivamente, o sea, más puntualmente, ¿no es cierto?, con SECPRES y DIPRES. Ya tenemos efectivamente el visto bueno y hoy día estamos solo a la espera, ¿no es cierto?, de la firma del Presidente de la República para poder, ¿no es cierto?, hacer el ingreso formal que usted señalaba. Esto en concreto significa poder dar alguna certeza, especialmente a las y los profesores, retirando las indicaciones relativas a la suspensión de la evaluación docente, indicando, ¿no es cierto?, a este proyecto de ley 21.272, aprobado ayer en general por esta comisión, y reemplazando su texto por nuestra propuesta de suspensión a las evaluaciones docentes durante el año 2022. Así ingresaremos el año 2023 un proyecto de ley que modifique la evaluación docente, más conocido, ¿no es cierto?, como la doble evaluación. Si quiere le contestan, no se preocupe. Pero la indicación que está presentando es solamente para la evaluación docente. Sí, de acuerdo a lo señalado por su intermedio, Presidenta, ¿no? Si es que puedo responder a la pregunta. Efectivamente, ¿no? Dado, ¿no es cierto?, la propuesta que se nos presentó ayer por parte, ¿no es cierto?, de la Presidenta de la Comisión, la posibilidad de poder hacer distinción de ambos proyectos, o sea, de distinguir, ¿no es cierto?, la evaluación docente y separarla, dado, ¿no es cierto?, la premura que tiene esta en particular, ¿no es cierto?, este artículo asociado a la evaluación docente. Ahora, entendiendo, ¿no es cierto?, que, y puedo pasar a explicar inmediatamente,
que la ley miscelánea también incorpora el traspaso de los servicios educacionales a los servicios locales de educación, que entrarían en funcionamiento el 1 de enero del año 2023. Nuestra propuesta es trasladarlo un año hasta el 2024. Estamos revisando la situación de los asistentes de la educación de estos 6 servicios locales y al considerar la postergación, la posibilidad de poder, especialmente porque se da en 6 meses de anticipación, cuestión que es bastante compleja, estamos desarrollando una propuesta de bonificación. Hoy día tenemos bastante buenas noticias respecto de eso y hemos mantenido durante el día de ayer, también hoy día y probablemente mañana, un acuerdo con los gremios de asistentes de la educación y también incluyendo al sector BTF, que nos va a permitir poder traer ese acuerdo a esta comisión precisamente para avanzar en la tramitación de la ley miscelánea. Esas son, ¿no es cierto?, los dos propuestas que en el fondo queremos presentar. En ningún caso significa dejar de lado los asistentes de la educación, que entiendo por su intermedio presidente era su preocupación, senador Sangüesa, sino más bien poder avanzar en la premura que tiene la evaluación docente, dado que tiene una urgencia, ¿no? El plazo original vencía el 15 de octubre y día se ha ampliado. Sin embargo, la preocupación de la y los docentes del país respecto a este tema, me imagino que ustedes reciben también una serie de llamados diarios, ¿no es cierto?, de profesores, ¿no? No solo el gremio, sino que profesores y profesoras a lo largo del país, educadoras de párvulo también. Es importante poder dar una señal de manera clara y ojalá de forma anticipada. Nosotros tenemos hoy día la esperanza que nos pueda ir bien, ¿no es cierto?, tanto en la tramitación de esta indicación como también en el conjunto de la ley miscelánea. Muchas gracias. Bueno, esta sesión está siendo transmitida. Nosotros habíamos tomado el acuerdo en nuestra sesión del miércoles de la semana pasada, tener una reunión como integrante de esta comisión con el ministro, cuestión que se hizo en el día de ayer, en donde le hemos manifestado una posición compartida por todos los integrantes de esta comisión, en que no vamos a avanzar en la tramitación del proyecto de ley miscelánea hasta que no se resuelva la situación de la pérdida de beneficios para los asistentes de la educación por la decisión de postergar la puesta en marcha del traspaso de los servicios locales en estos 6 territorios. Valoramos en que el Gobierno haya iniciado este proceso de negociación con ellos, pero nosotros también entendemos en que tanto para profesores como para asistentes de la educación, la ley miscelánea incorpora una serie de otras medidas que son igualmente relevantes, como por ejemplo acelerar todo lo que tiene que ver con los bonos de incentivo al retiro para los trabajadores de la educación que han dado toda su vida en esta tarea y que se requiere hacerse cargo de la lentitud que ha tenido la entrega de los recursos para el incentivo al retiro. La ley miscelánea también incorpora medidas para abordar las deudas previsionales que están establecidas muchas veces, como la situación dramática que hoy se vive en Ancud. Cabe hacer presente que esta comisión en el día de ayer de manera unánime acordó oficiar al Ministerio de Educación para que pudiera recibir al DAEM de Ancud y hoy expresamos también nuestra preocupación, dado que todos los establecimientos educacionales de dicha comuna se encuentran en paro. Este proyecto de ley miscelánea busca también resolver aquello y, por lo tanto, nosotros queremos mantener, y eso ha sido una preocupación de los integrantes de esta comisión, el ritmo, la atención en sacar adelante el proyecto de ley miscelánea. Pero eso no puede ser a costa de olvidar en que aquí hay deterioro en los beneficios de los asistentes de la educación y que tienen que estar resueltos antes o en la tramitación de este proyecto de ley. Y por eso que se decidió separar el proyecto de evaluación docente. Quiero decir que en el proyecto misceláneo se mantienen varias otras iniciativas que son de interés de los docentes, como los que he mencionado, y otros más. Entonces, dado que nuestra moción se limitaba al ámbito de las facultades que nos confiere esta Constitución a los parlamentarios, habían otras materias que nosotros no podíamos señalar porque eran de facultad del Ejecutivo. Hemos escuchado la preocupación del senador García Ruminot, que nos manifestó que lo que estaba escrito en el proyecto de ley miscelánea respecto de este punto de evaluación docente, a él le generaba mayores certezas en su aprobación y por eso que hemos solicitado que el Ejecutivo concurra con una indicación a nuestra moción. Y no sé, ministro, si usted nos podría señalar
qué tiempo requiere para poder tener la indicación conforme a lo establece el reglamento ingresada en esta comisión. Senador. Dado que es un texto que está en la ley miscelánea, yo no sé si lo tiene porque podríamos trabajarlo, podríamos, incluso yo estoy disponible, no sé, pero podríamos verlo ad referéndum, no, o sea, entendiendo además de que nos va a llegar, no sé cuándo, quizás lo podría precisar, ministro, la situación del bono para los asistentes de la educación, que es una materia que el senador Sangüesa ha puesto de relieve desde el primer momento. Presidenta. Gracias. Senador Sangüesa. Sí, yo lamento que hoy día no se venga con la propuesta que se requirió. Aquí se está dando solamente solución a una parte del tema que tenía que ver con los profesores. Y yo manifesté el día de ayer y en eso la postura de mi sector absolutamente solidaria con los asistentes de la educación. Mientras no esté una propuesta sobre la mesa escrita para solucionar un tema que además no irroga mayor gasto, pero sí hace justicia con los asistentes de la educación que tienen presupuestado que esto partía para ellos, para bien o para mal, como queramos ver cómo han funcionado los sistemas locales de educación pública. Pero era algo que ya estaba en el consciente de ellos, que comenzaba a contar del 1 de enero. Y yo no estoy disponible para avanzar en esta legislación si eso no está sobre la mesa, al igual como plantea que, claro, están apurando el proyecto que separa la evaluación docente, pero no veo la misma celeridad con respecto a los asistentes de la educación. Yo dije, yo no voy a optar entre uno y otro, no vamos a avanzar si no está eso sobre la mesa. Gracias a usted, senadora. Tiene la palabra el senador Iván Flores. Ministro. Sí, por su intermedio, Presidenta. A ver, una cosa importante al menos me parece a mí de señalar, es que en este proyecto de ley miscelánea, ¿no es cierto?, que se presentó en la Cámara y donde también pudimos debatirlo ampliamente, como yo lo señalaba en nuestra reunión del día de ayer, la idea es poder observar las problemáticas más urgentes, ¿no? Eso es las características que tiene una ley de este tipo. Y entonces nuestra principal preocupación no son solo uno de los actores, la verdad es que son todos, ¿no es cierto? Y observamos con la misma preocupación y también cautela la situación de perjuicio, ¿no es cierto?, de estos asistentes, las y los asistentes de la educación, de estos 6 servicios locales con los que tenemos que concurrir. La celeridad con la que hemos actuado hoy día, recogiendo también una conversación del día de ayer, que es un acuerdo de poder dividir los proyectos, ciertamente no se puede observar, pero hemos estado largamente trabajando con los gremios de asistentes de la educación, reunidos en el Ministerio de Educación, parte de mi equipo, el equipo del subsecretario también, para poder acordar eso, ¿no? Conversaciones que siguen hoy día y que probablemente cierran mañana. Ustedes conocen, ¿no?, que cualquier acuerdo tiene que ser visado de manera permanente y esos acuerdos van y vienen, no es una acción que nosotros podamos resolver rápido. Esperamos tener, ojalá, ¿no es cierto?, buenas noticias respecto de este acuerdo el día de mañana. Nos parece fundamental es que los gremios de asistentes de la educación y también, ¿no es cierto?, BTF concurran de manera, ¿no es cierto?, con su disposición, con su voluntad, pero también con su satisfacción respecto de lo que nosotros estamos ofreciendo en reconocimiento del perjuicio que ostentarían, ¿no es cierto?, estos 6 servicios locales en el futuro. Por tanto, parte de eso es algo que nosotros estamos muy empeñados en poder presentar lo más pronto posible, ¿no? Por eso la distinción. Ahora, yo recojo la invitación que también nos hace la senadora, quizás es posible poder avanzar.
si ustedes lo encuentran así disponible, de hecho está en el tercer punto de la tabla, poder seguir con las otras materias que están en la ley miscelánea, ¿no es cierto? Quizás nos permitiría poder, ¿no es cierto?, ir revisando y aprobando. Y respecto, ¿no es cierto?, de la indicación que hemos acordado ayer, en este minuto están sacando las copias, ¿no es cierto?, pero es la misma indicación que nosotros presentamos en el proyecto original con un año menos, ¿no es cierto?, el año 2022, porque entendemos, de acuerdo al análisis que nosotros hemos hecho, que no tendríamos probablemente todos los votos para hacer 22 y 23, lo han señalado algunos de ustedes, por lo tanto nosotros creemos que esto hoy día requiere a lo mejor de una aprobación más inmediata para el año 22, con el compromiso, ¿no es cierto?, de levantar rápidamente este proyecto de ley que homologa ambos procesos evaluativos, carrera docente y evaluación docente, para quedarnos con un solo dispositivo que permita conocer el desempeño de profesores y profesoras. Y eso es bien importante señalarlo. Yo entiendo también que hay algunos sectores que tienen una preocupación por los procesos de evaluación. Nosotros creemos que la evaluación docente llegó para quedarse. Entiendo que no hay una mala disposición de parte de los profesores ni tampoco del gremio docente, sino más bien de la unificación en un solo dispositivo de esto, ¿no? Respecto de la fecha, como les señalaba, nosotros estamos hoy día haciendo el proceso finalmente de firma. Nosotros creemos que a más tardar el día viernes podríamos presentar esta indicación, dado los tiempos, ¿no es cierto?, que hay en Sexpress para la firma. Vamos a tener el texto de inmediato, claramente viene sin fecha y sin firma, ¿no?, para poder revisarlo si usted estima conveniente. Sí, y respecto, cortito, disculpe, y respecto, ¿no es cierto?, de la solución o del acuerdo para el bono, eso podría ser el próximo martes. Por lo tanto, podríamos tener, ¿no es cierto?, ir tratando ambos. Muchas gracias, senadora. Consulta para que manejemos todos más o menos la misma información. El bono, cuya propuesta conocimos ayer, se entiende que sería para los asistentes de la educación de los establecimientos educacionales y de los DAEM, que, digamos, de estos 6 servicios locales de educación que debieran comenzar a traspasarse o traspasarse el 1 de enero de 2023 y que se postergan al 2024. Ese es el universo, ¿verdad? Porque, ministro, esta solución, si el día de mañana, que entiendo eso vendría en otro proyecto de ley, ¿verdad?, viene una postergación para otros servicios locales, para otros traspasos de otros colegios, donde, ¿cómo es el aforismo jurídico que donde está la misma razón existe la misma disposición? O sea, también va a haber que hacer lo mismo cuando posterguemos la entrada. Con una diferencia, creo yo, senador, que en este caso particular los territorios sabían ya. De hecho, nosotros no sabemos qué es lo que viene y si nosotros, es probable que los territorios lo sepan y nosotros no, pero bueno, nosotros no conocemos. En este caso sí hubo, o sea, de materializarse la postergación de estos servicios locales, sí hay un deterioro, porque ellos tenían legítimamente ya la expectativa que a partir del 1 de enero comenzaban a recibir estos beneficios que les entrega el estatuto porque habían suscrito un convenio. Y en el caso de otros territorios no hay convenios suscritos. Entiendo yo, no sé, ministro, eso es mi explicación, creo yo. Por esto creo que esto se limita a estos 6. Entiendo, si estoy equivocado me corrigen, pero yo entiendo que el calendario de traspaso, que en principio llegaba al 2026 y que ustedes van a proponer, porque eso no está en el misceláneo, ¿verdad? Eso vendría en otro proyecto de ley. Estarían proponiendo posponerlo al 2029, pero ese era un calendario conocido. O sea, las comunas, los establecimientos saben qué momento les tocaba. Lo que pasa es que esto va a sentar un precedente. Yo eso nomás es lo que quiero decir. Va a sentar un precedente del que vamos a tener que hacernos cargo. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Ciertamente eso es parte, ¿no es cierto?, de la complejidad que ha tenido esto, precisamente por eso. Y es que quiero señalar con total claridad que estamos hablando solo de estos 6, usando los mismos argumentos que ha señalado, ¿no es cierto?, la senadora Proboste respecto de esto, en el entendido de que el resto de esos servicios locales efectivamente están a la espera, ciertamente el calendario está, pero
más allá, ¿no es cierto?, de lo que ustedes han señalado jurídicamente, estamos pensando, ¿no es cierto?, en la complejidad que significa adelantar un beneficio cuando no existe total y absolutamente o sea, usted podría estar adelantando 4 años. Yo me imagino que sea una discusión que vamos a tener que dejar para después, pero por lo pronto, para ser bien claro, no hay disposición de parte hoy día del Ejecutivo de ocupar la misma regla para el resto de los servicios porque no pasa por una ley, es un decreto presidencial el ajuste de los calendarios, además considerando las opiniones que ustedes mismos, y senadores, parlamentarios, ¿no es cierto?, diputados, han vertido respecto, ¿no es cierto?, de la complejidad que ha tenido la implementación. La actual ley hoy día nos exige la implementación de 19 servicios locales, luego 23 servicios locales, entonces, claro, podemos hacer y seguir trabajando con el calendario adecuado, pero eso nos adelanta un desastre que ya hemos conocido todos. Entonces, tenemos que recoger la recomendación que han hecho todos los expertos y expertas y recoger también las opiniones que ustedes han tenido en distintas sesiones y en espacios, ¿no es cierto?, de conversación respecto de la dificultad que significa poder tener ese número de servicios locales por año. Más. Yo me imagino que los asistentes de la educación de los servicios locales que ya están funcionando, ellos están percibiendo estos aumentos de remuneraciones, ¿verdad? Ya. Eso es bien importante y por lo tanto en la comparación... Por el estatuto. Por el estatuto. Claro, el estatuto el que lo mejora. Y que fue el que estableció que el beneficio se comenzaba a percibir desde el momento del traspaso. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. El ministro ha hecho circular la propuesta de indicaciones que aún no está formalmente ingresada, pero queríamos ver, como fue la solicitud también del senador García Ruminot, que pudiésemos votarlo ad referéndum. Como lo ha manifestado el ministro, esto va a ingresar formalmente el viernes y además él dice que el martes tendría la respuesta concreta sobre los asistentes de la educación, entonces perfectamente podemos votarlo el martes. Vamos a tener las dos cosas sobre la mesa. Ministro. Sí, por su intermedio, Presidenta. Yo entiendo la preocupación y por eso que reitero aquí, ¿no?, nuestro compromiso de avanzar en una solución. Hoy día tenemos una disposición distinta, ¿no es cierto?, también de quienes hoy día revisan, ¿no es cierto?, desde Hacienda todas las... dadas las atribuciones, ¿no es cierto?, que tienen, la posibilidad incluso de poder incorporar esa solución una vez alcanzada con los gremios en la propia ley, que no es algo que era bien distinto y que ustedes también ustedes señalaban, ¿no?, de no desplazar esta discusión a la mesa del sector público. Entonces, en eso yo quiero reiterar, ¿no es cierto?, la confianza respecto a que sí vamos a presentar una propuesta que estamos llegando a acuerdos. Estas son negociaciones largas, no necesariamente resultan muy rápido porque es algo que no estaba pensado, ¿no es cierto?, en la ley miscelánea. Nosotros no teníamos contemplado esto. Entonces, todas estas soluciones han ido saliendo en la medida en que ustedes nos han hecho ver la necesidad de poder cubrir a los asistentes de la educación, que nos parece absolutamente pertinente. Entonces, yo creo que podríamos quizás dar una señal de tranquilidad a los profesores del país que necesitan en el fondo tener certeza respecto de que su proceso de evaluación 2022 es exactamente voluntario, ¿no? Yo quiero reiterar aquí que nosotros lamentamos mucho la pérdida de este artículo en la Cámara de Diputados. Yo creo que se entendió muy poco. Yo pude conversar incluso después con diputados de oposición que comprendieron efectivamente lo que significaba la suspensión 2022 y 23, que no era que los profesores y profesoras no quisieran evaluarse, sino más bien la necesidad de poder hacer el proceso de homologación, que eso también lleva su tiempo. Entonces, yo quiero reiterar esto no es una garantía para las y los profesores para no evaluarse nunca más, en ningún caso. Significa reconocer la complejidad que ha tenido este año, dado, ¿no es cierto?, la vuelta a clase, y lo segundo, la posibilidad de poder presentar ese proyecto de ley que debería homologar las dos evaluaciones. Por eso nuestra petición 22 y 23, ¿no?, y que hoy día la ajustamos solo al año 22.
quizás aclarar mi posición. Primero, yo agradezco la indicación. Para mí era bien importante que fuera solo por el año 2022. Ministro, nosotros no hemos tenido mucha oportunidad de conversar con usted, pero la información que nos llega desde los colegios, por distintas razones, es que los niveles de enseñanza están muy en los mínimos, que está aumentando fuertemente la deserción, la inasistencia. Alguien el otro día nos entregaba, ya no recuerdo quién, en qué comisión fue, pero probablemente fue en Comisión de Educación, que nos decían cómo la educación preescolar, la inasistencia está cayendo, pero de manera bien dramática, sin exagerar. Presupuesto. El presupuesto. En la reunión de presupuesto. Nosotros tuvimos en la reunión, exactamente. Y lo dijo incluso la propia subsecretaria de Educación Parvularia. Tiene toda la razón, Presidenta. Bueno, presupuestos sin ejecutar, etcétera. Entonces, por eso yo me alegro de que se haya puesto el año 2022, solo el 2022, porque creo que nosotros tenemos que normalizar lo más posible la asistencia a clase, el material que se le entrega a los alumnos, a las alumnas, y también la evaluación de los profesores. Si de repente hubiera que hacer excepciones con profesores que tienen determinadas condiciones, determinadas situaciones, que están terminando su carrera, yo estoy dispuesto a evaluarlo. Pero en general la regla tiene que ser que haya disponibilidad para evaluarse. Y si a eso se agrega de que habría una solución para que no haya doble evaluación, mayor razón, porque entonces se está solucionando algo que se ha esgrimido como una de las debilidades que tiene el sistema de evaluación. Dicho todo eso, yo me voy a... Si usted pone en votación al referendo, porque no ha ingresado, yo me voy a abstener a la espera de que se concrete el acuerdo respecto de los asistentes de la educación para incorporarlo a la miscelánea. Eso. Chayo, hemos hecho todo este esfuerzo para que logremos tener un acuerdo un poco más amplio. Y nosotros queremos insistir, más allá del optimismo del ministro, en que tal vez ese acuerdo va a demorar largo tiempo. Más allá de lo que son las necesidades reales de que podamos sacar. Yo quiero insistir porque tenemos todos el mismo propósito, ¿eh? Y lo que tenemos es una diferencia de estrategia. El propósito es que saquemos adelante todos aquellos temas que están contemplados en la ley miscelánea. La estrategia es que nosotros no vamos a apurar la ley miscelánea hasta que no exista un buen acuerdo respecto de lo que significan los beneficios para aquellos que legítimamente aspiraban a tenerlo a partir del 1 de enero del año 2023, cuando sus servicios locales se incorporaran y ellos pudieran obtener los beneficios que establece el estatuto. Y hemos querido conciliar aquello con una necesidad que es real. Y con la necesidad que es real es que hoy día este proceso de evaluación docente no se puede llevar en términos adecuados, porque la normalidad no es algo que esté garantizado en los distintos establecimientos educacionales. No hemos abierto a todo aquello. Dijimos desde un primer momento, separemos el proyecto. No, nosotros presentamos una moción parlamentaria, el senador Espinosa, el senador Quintana y yo. Moción que además tuve la deferencia y la transparencia de hablarla con todos los integrantes de la comisión. Cuando presentamos la moción dijeron, mire, pero nos gusta más la del Ejecutivo, si ellos la indican, la vamos a apoyar. El gobierno se ha abierto a indicarla. Entonces, de verdad creo que hay temas en particular en esto donde hemos hecho el máximo esfuerzo de concordar una mirada más amplia y en una búsqueda transversal de aquellos temas que están incluidos en esta ley miscelánea.
Y yo estoy segura que a todos nos anima ese mismo propósito. Pero para que la conversación precisamente en el resto de los artículos de la ley miscelánea se pueda dar con una buena base de discusión, de reflexión, de deliberación, de toma de decisiones, es importante que nosotros demos certeza al mundo docente en que este tema, que está además regido por una ley, en que si nosotros nos demoramos en tomar esta decisión, hace letra muerta lo que nosotros podamos avanzar, porque se van a quedar fuera de los plazos y van a estar combinados obligatoriamente a dar la prueba de la evaluación docente, sabiendo nosotros que no están dadas las condiciones para que ellos efectivamente la puedan rendir. Entonces, yo puedo entender en que todos aspirábamos a que en el día de hoy tuviésemos la indicación en nuestra mano formalmente ingresada por el Ejecutivo. Pero, dado que no lo tenemos, si nosotros nos demoramos y lo traspasamos hasta la próxima semana, recién vamos a poder votarla el día miércoles, no va a poder ir a la sala. Esto tiene que tener un segundo trámite, que es la Cámara de Diputados, y vamos a llegar tarde igual. Entonces, el sentido de urgencia que tiene esta iniciativa es real, si no es un tema antojadizo. Si nosotros no publicamos, si no se publica esta ley antes del 15 de octubre, esto va a ser letra muerta. Y vamos a tener una situación muy compleja, porque vamos a obligar a los profesores y profesoras a rendir una prueba cuyas condiciones no están dadas para que se hagan. Entonces, yo quisiera una vez más solicitarles que pudiésemos votarla, pedirle al Ejecutivo si es que ojalá pueda tener antes esta indicación debidamente firmada y presentada en esta comisión, y que lo podamos despachar de la sala la próxima semana en un acuerdo más amplio, tal como nosotros tuvimos la disposición y la voluntad en un gobierno que no era el nuestro de llegar a un acuerdo con el ministro Figueroa de ese entonces. Eso. Senador Sangüesa. Presidente, yo creo que esta es una discusión tremendamente injusta con los asistentes de la educación. Y yo no estoy disponible para dejar abandonados a los asistentes de la educación, privilegiando la postergación de la evaluación docente. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque aquí nos están haciendo optar que solamente por la premura que requiere la postergación de la evaluación docente podemos postergar el resto. Si se tiene que caer la miscelánea, se va a caer. Y eso tiene que ser así, porque no podemos permitir, finalmente, que otra vez, por ley, trabajadores que no tienen ninguna responsabilidad en las decisiones que estamos tomando, se vean perjudicados. ¿Cuántos miles de trabajadores de los DAEM fueron perjudicados cuando se aprobó esta ley? Ni siquiera hubo evaluación para ellos para ver si estaban teniendo un buen rendimiento o un mal rendimiento. Solamente por el Ministerio de la Ley quedaron fuera. Y este proyecto y lo que se hace aquí es dejar en la misma indefensión a los asistentes de la educación. Porque los 5 integrantes de la comisión hemos tenido toda la voluntad para poder avanzar, y si era necesario separar los proyectos, tenemos la disposición para hacerlo, pero hasta el minuto no se ha concretado la propuesta del gobierno. No se han presentado la indicación. Entonces, no nos hagan responsables de una decisión que el gobierno no está haciendo con la celeridad que se requiere. Si ustedes también saben la celeridad que tiene y tienen los plazos sobre la mesa. Entonces, ¿por qué? Dice, no, es que vamos a llegar, es que... No. Yo lo planteé desde un principio. Yo no quiero que esto me digan que va a entrar en la ley de reajuste, porque esa es una bolsa de gatos. Si al final la ley de reajuste se tiene que aprobar porque tiene la presión de otros 10 gremios, al final, si pasó, pasó, y si no, todos se lavan las manos. Entonces, no, aquí la responsabilidad es del gobierno. El gobierno tiene que llegar con esta propuesta antes de la próxima semana, y debió haber estado esta semana. ¿Sí? Esto lo venimos conversando hace, ¿cuánto? ¿Un mes? Entonces, creo que es tremendamente injusto con los asistentes de la educación lo que está pasando, porque en el fondo los estamos dejando de lado. Se está diciendo, no, es que estamos en conversaciones, que estamos en la mesa, que es una negociación, que se va a demorar mucho, que poco. Al final nada concreto. Y yo lo he dicho desde un principio, yo no estoy disponible ni para aprobar la postergación
de la evaluación docente si no está sobre la mesa la propuesta para los asistentes de la educación. Y si por A, B o C aquí la presidenta nos hace votar y perdemos, vamos a dar la pelea en la sala. Y si perdemos en la sala, vamos a insistir, porque si se tiene que caer la miscelánea para que los asistentes de la educación tengan los derechos que adquirirían a contar del 1 de enero, y para eso es necesario que la ley miscelánea no se apruebe, también vamos a hacer los esfuerzos en ese sentido. Porque yo creo que hay que ser claro. Yo, en un principio digo, yo no transo que se le entreguen los beneficios que ya tienen contemplados los asistentes de la educación, porque todas las organizaciones de asistentes de la educación nos manifestaron en esta comisión cuáles eran los perjuicios que ellos tenían. Y todos nos comprometimos ante ellos a que esto estuviese contemplado antes del reajuste del sector público. Entonces, no por la premura que requiere la evaluación voluntaria de los profesores, vamos a dejar de lado los derechos que justamente tienen adquirido los asistentes de la educación y que están esperanzados que corrían a contar del 1 de enero. Muchas gracias, senador. Solo reiterar en que es una preocupación transversal, en que todos queremos que si en este proyecto está contemplado la postergación, que en este proyecto se compensen a aquellos trabajadores que se van a ver perjudicados. Senador Quintana, ministro. Senador Espinosa. Gracias, presidente. Yo no quisiera que por un minuto se pensara de que aquí no estamos todos en la defensa de los trabajadores de la educación, sean profesores o sean asistentes de la educación, sean DAEM. Y de hecho creo que las indicaciones propuestas van en esa dirección y dan cuenta de aquello, dan cuenta de lo que fue la discusión, larga discusión de varias sesiones con todos estos actores. Por lo tanto, yo comparto lo que usted, presidente, ha señalado. Creo que aquí más bien tenemos una decisión táctica de cómo abordar este tema. Pero también yo quisiera en esto ser bien justo o no ser injusto con el gobierno. Porque ayer tuve una conversación informal, ¿no es cierto?, en Santiago con el ministro. El ministro ya tenía una propuesta. Uno podrá tener algunas observaciones aún respecto a lo que ahí se plantea, pero ya hay una propuesta construida para abordar y mejorar en relación a lo que está en la miscelánea el tema de asistente de educación. Y hoy día se presenta, al referéndum, ¿no es cierto?, la indicación para hacerse cargo de los mismos términos que lo plantearon los colegas de la oposición respecto de la suspensión de la evaluación docente. Entonces yo creo que aquí no se trata de que que haya nadie que no esté dispuesto a buscar una solución. El gobierno en su rol, nosotros en el nuestro, pero de pronto esto parece que fue una cosa... Tampoco puede leerse como que es contra un gremio. Yo en eso sería súper cuidadoso. Entonces, por eso creo que la propuesta que nos ha hecho la presidenta y que se complementa con la indicación que se trae, da cuenta de una estrategia donde primero resolvemos este tema que es urgente, que tiene que ir a la Cámara todavía, y yo también creo que no es seguro, ahí comparto con el senador con Gustavo Sangüesa, creo que nada nos asegura que el próximo martes estemos resueltos en esta discusión. Precisamente por eso es que tenemos que hoy día por lo menos resolver uno de estos temas, pero eso no significa dejar postergado, abandonar el tema de los asistentes, todo lo contrario, ya hay una propuesta sobre la mesa y habrá que seguir conversando. Por eso, presidente, yo creo que lo correcto sería acoger la propuesta de votar a referéndum lo que se nos ha planteado como indicación. Muchas gracias. Senador Espinosa, luego el ministro. No, muy breve. Primero, a mí me alegra absolutamente que todos estemos en la línea de defender tan irrestrictamente el tema de los asistentes de la educación. O sea, aquí no se trata de que unos estén a favor y otros estén en contra. Yo por lo menos siempre he tenido una conducta de estar al lado de ellos y tengo el honor de decir que cuando estaba en la presidencia de la Cámara de Diputados junto a Yarna, logramos sacar un estatuto de los asistentes de la educación muy resistido en algunos sectores políticos, incluso al cual le presentaron más de 100 indicaciones para que no tuviéramos estatuto. Hay que hacer un poquito de historia. Entonces me alegra mucho la posición que hoy día tiene el senador colega Sangüesa en términos de defender restrictamente aquello, pero yo tengo la confianza, no sé si yo estoy equivocado o no, pero yo tengo la confianza que si, independiente que aprobemos esto hoy día,
el gobierno no va a poner en riesgo una ley miscelánea por no cumplir con los asistentes de la educación. Porque obviamente yo mismo no estaría dispuesto a ir en la línea de aprobar una ley miscelánea si no viene solucionado el tema de los asistentes de la educación. Entonces es como pretender alargar infructuosamente algo que podemos empezar a resolver hoy día con esta materia para que después circunscribamos en la otra semana a las materias que vienen. O sea, yo quiero dejar muy claro eso. O sea, yo voy a votar a favor de la ley miscelánea siempre y cuando esté resuelto el tema de los asistentes de la educación, claramente. Muchas gracias, senador. Ministro. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo quería hacer dos precisiones que me parece muy importante hacerlas y que yo creo que además podría ser materia a propósito de lo que señala el senador García Ruminón, ¿no es cierto?, de una invitación, quizás en estos meses que son bien complicados, para poder explicar el conjunto de acciones que se están realizando. Yo lamento mucho que no haya quedado claro el tema de la ejecución presupuestaria, lo que ha tenido, ¿no es cierto?, una resonancia que no es tal. Efectivamente, hay varias razones por las cuales existe esa subejecución, entre otras, ¿no es cierto?, el cómo quedó en la ley 21.040 la rendición del FAEP. Por lo tanto, mucha de esa subejecución tiene relación con las competencias que tienen muchos de los municipios. Lo mismo en términos de la infraestructura. Por lo tanto, yo espero, así lo he solicitado, ¿no es cierto?, a el senador Insulza, que cuando nos toque, ¿no es cierto?, trabajar el presupuesto 2023, al menos la primera media hora me permita poder explicar aquello que yo entiendo. Razonablemente ustedes pusieron en duda porque no se explicó de manera correcta, porque explicaciones hay, ¿no es cierto? Y lo que se señala hoy día respecto de esa subejecución resulta un poco injusto. Lo quiero plantear muy claramente. Lo segundo es que una de las razones, ¿no es cierto?, de la mejora educativa probablemente pasa por la evaluación docente, pero no es la única. Por lo tanto, cuando nosotros hemos señalado la posibilidad de la suspensión durante 2 años, 2022 y 2023, punto, ¿no es cierto?, artículo que se pierde en la Cámara, tiene relación solo, ¿no es cierto?, con los tiempos legislativos. Nosotros podemos presentar un proyecto de homologación de evaluación docente probablemente prontamente, y eso en el fondo va a tener, ¿no es cierto?, los tiempos que tienen, ¿no es cierto?, legislativo, y entonces eso es lo que nos demora. Nosotros ya de alguna manera estamos atrasados porque la evaluación docente tiene que empezar a prepararse durante el mes de abril del año 2023 y por lo tanto nos vamos a encontrar en las mismas circunstancias si es que nosotros no alcanzamos a llegar con una propuesta, ¿no es cierto?, de ley rápidamente para evitar esa doble evaluación, que es uno de los requerimientos y que quiero recordar, compromiso de la ministra Cubillos hace varios años respecto de poder evitar, ¿no es cierto?, este proceso de doble evaluación. Ese es un compromiso que tiene el Ejecutivo hace harto rato y que nosotros hemos asumido también hoy día. Ahora, respecto de la situación en la que nos encontramos ahora, yo solo señalar que creo que estamos frente a una falsa dicotomía, porque nosotros tenemos dos situaciones que tienen temporalidades distintas. Nosotros tenemos que llegar con una ley miscelánea aprobada prontamente, ¿no es cierto?, para que el traspaso no se ejecute. Voy a decirlo de esta manera, ¿no? Lo más importante, o más bien el punto inicial en la ley miscelánea, era el desplazamiento del calendario. Y ahí surge, ¿no es cierto?, la necesidad de poder hacer esta compensación. Entonces, por lo tanto, nosotros no estamos, como señalaba muy bien el senador Espinosa, en condiciones de perder esta ley miscelánea. Tenemos que trabajar y buscar una solución, porque lo que estamos buscando es el aplazamiento de estos 6 servicios locales. Vuelvo a recordar, el resto del calendario es un decreto presidencial que no pasa por el Parlamento. Y lo segundo es que la temporalidad, vuelvo al punto, de la evaluación docente es distinto. El plazo de cierre era el 15 de octubre, efectivamente, y por lo tanto nosotros hoy día lo que nos encontramos es una avalancha, ¿no?, de personas, profesores y profesoras a lo largo del país, que ya tienen hecho incluso sus filmaciones, o sea, están casi en condiciones de presentar la evaluación docente, dado, ¿no es cierto?, la demora que hemos tenido en la aprobación de este proceso. Yo ahí quiero ser como insistir, ¿no es cierto?, no se trata de un gremio sobre otro o de un equipo sobre otro, sino más bien la posibilidad de poder buscar soluciones que tienen temporalidades distintas y urgencias distintas. Hoy día dar una señal clara a las y los profesores del país, entendiendo, ¿no es cierto?, las circunstancias particulares de este año. Y déjenme recordar una cosa, yo sé que esto parece ser un poquito, a veces uno lo deja de lado, pero la cantidad de profesores y profesoras no evaluados durante el año 2019, producto, ¿no es cierto?, del estallido social, 20 y 21, asciende a sobre 50.000 profesores del país. Y quiero decir que la ley de presupuesto del año pasado, que no es responsabilidad de nuestro gobierno ni tampoco mía, no se dejó estimado, ¿no es cierto?, esos recursos además. Por lo tanto, hay un tema también de carácter administrativo y financiero, de gestión financiera, que tampoco se contempló, que es un antecedente que nosotros obviamente no pusimos en ninguna parte, pero que es una cuestión no menor que uno tendría que considerar respecto de eso. El acumulado
de los próximos años, y por eso que tenemos que hacer este proyecto de ley que homologue y que además establezca una calendarización distinta. Porque no vamos a tener, si se suspende la evaluación docente este año, el próximo vamos a tener otra complejidad, ¿no? Entonces vamos a tener que establecer una temporalidad que nos permita contar a lo mejor con más de un servicio, con más de un centro, ¿no es cierto?, universitario, que nos permita poder haciendo quizás, ¿no es cierto?, una evaluación distinta, ¿no?, con criterios más territoriales y quizás contar con universidades que nos ayuden en este proceso, porque la cantidad de profesores que además pretenden, ¿no es cierto?, justamente ingresar a la carrera docente. Entonces necesitamos acompañar a ese grupo de profesores. Yo solo recordar, ¿no?, y con esto termino, estamos volviendo de una crisis sanitaria que tiene implicancia en el sistema educativo y que es a nivel mundial. Yo también creo que en eso es importante considerar. Estas situaciones están ocurriendo a nivel del mundo. No es una explicación para no hacer nada. Al revés, es poner en contexto la situación que estamos viviendo y especialmente el desempeño de profesores y profesoras en el mundo entero tienen estas complejidades hoy día. Estamos volviendo, los niños volvieron con estas características. La complejidad, ¿no es cierto?, para enfrentar un proceso como el de la evaluación docente este año tiene ciertas, ¿no es cierto?, características distintas a las de años anteriores. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, vamos a votar a referéndum esta indicación y vuelvo a insistir que ojalá busquemos el acuerdo más amplio posible que nos permita sacar adelante los desafíos que están contemplados en la ley miscelánea, particularmente lo que dice relación con garantizar los derechos laborales, remuneracionales de los trabajadores de la educación, así como también agilizar todo lo que dice relación con los bonos de incentivos al retiro. Mientras eso ocurre, que esta semana podamos dar también la tranquilidad respecto de del sistema de evaluación docente, los términos que están señalados. Señor secretario, le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Se está entregando a todos los integrantes de la comisión un texto comparado que ha sido elaborado en este momento, en el cual está en la primera columna la normativa vigente, luego el proyecto que fue aprobado en general por esta comisión, que obviamente corresponde a la moción, y luego las indicaciones que, como se ha indicado, se presentarían formalmente a esta comisión, es decir, una vez que cuente con la firma de su excelencia el presidente de la República y del ministro. Hacer presente a la comisión que la totalidad de las indicaciones presentadas a este proyecto de ley, al proyecto de ley originado en la moción de la señora Provost, la señora Espinosa, del senador Quintana, corresponden al mismo texto de las indicaciones que formuló el Ejecutivo al proyecto de la ley miscelánea, que están consignadas en el otro texto comparado, que también está ahí en las carpetas, entre las páginas 13 a continuación. 13 a continuación, que son las indicaciones 6 a 12, que están en las páginas, como les digo, 13 a 18, que se refieren a la suspensión de la evaluación de los profesionales de la educación durante el año 2022, modificando las normas que indica. Se presenta en consecuencia que la indicación que será presentada por el Ejecutivo debe entenderse como una indicación sustitutiva del proyecto de ley iniciado en la moción, toda vez que ese proyecto de ley, el de la moción, lo que hacía era modificar la ley 21.272 que se dictó con ocasión de la pandemia del COVID-2019, en que se suspendió la evaluación docente por el año 2020. No sé si entienden la lógica de la presentación del Ejecutivo. En ese sentido, se ha hecho llegar a la Secretaría, y también tienen los senadores, son 7 las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo. No sé si, Presidenta, le parece que las vayamos viendo o... ¿Sí? Perfectamente. Bueno, como les digo, lo primero que hace el proyecto es cambiar de alguna forma la denominación del proyecto. Ya no se modifica la ley 21.272, sino que directamente el proyecto lo que haría sería suspender las evaluaciones de los profesionales de la educación del año 2022 y hacer otras modificaciones. En ese sentido, la primera enmienda que habría que tener presente está en la página 4 del texto comparado que recientemente se ha entregado, en que suspenda la rendición de la evaluación del desempeño profesional establecido en el artículo 70 del decreto con fuerza de ley número 1 de 1996 del Ministerio de Educación para los profesionales de la educación que les corresponda ser evaluados el año 2022. Luego,
La segunda indicación es la diferencia con la nuestra, que era hasta el 2023. Exactamente. Cogiendo la preocupación del senador García, se restringió al 2022. Sí. Suspensión que opera de pleno derecho, dice la indicación, desde la publicación de esta ley, es decir, de que esta ley entre en vigencia, ya que la ley no tiene un periodo de vacancia legal. Luego, en la indicación número 3, página 9, establece la facultad de los profesionales de educación para suspender la rendición de los instrumentos del Sistema Nacional de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional Docente, previstos en el artículo 19K del Estatuto Docente, que establece los diferentes instrumentos de evaluación que hoy día existen. Y ahí incorpora otras normas. Y esa indicación corresponde también a la planteada en el proyecto misceláneo. La indicación 4 elimina del inciso primero del artículo 2 de la ley 21.272, es la única modificación referida a la ley dictada con ocasión de la pandemia. Lo siguiente: los restantes docentes a quienes les corresponda ser evaluados el año 2022 podrán suspender su evaluación para el año inmediatamente siguiente o evaluarse voluntariamente durante ese mismo año. Recordar que el artículo 2 de esa ley dispuso que los docentes, que era en el fondo el contenido fundamental del proyecto presentado, los docentes a quienes les hubiera correspondido ser evaluados en los años 2020 y 2021 y que hubiesen optado por acogerse a la suspensión de su evaluación por aplicación de esta ley, les corresponderá evaluarse durante 2022. Lo que viene a continuación en ese artículo se estaría eliminando en virtud de estas indicaciones. Luego la indicación número 5, página 11, establece que los profesionales de la educación a quienes les hubiera correspondido rendir durante el año 2022 los instrumentos previstos en el artículo 19K o la evaluación de desempeño profesional que se refiere al artículo 70, que ya se ha hecho mención, y que no hayan rendido conforme a los artículos 1 y 2, deberán hacerlo el año 2023. Y finalmente, Presidenta, senadores, se establecen 2 artículos más, que es en la misma lógica de dejar suspendido el procedimiento y está estableciendo que lo dispuesto en los artículos, en diferentes normas legales que rigen esta materia, no producirá efecto respecto a los profesionales de la educación que no hayan sido evaluados en virtud de las suspensiones señaladas en esta ley por el año 2022. Y finalmente, señalar que durante los años 2022 y 2023, la Subsecretaría de Educación, previa coordinación entre el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, y la Agencia de la Calidad de la Educación, podrá dictar una o más resoluciones que contengan las medidas necesarias para la correcta aplicación de lo establecido en esta ley. Insisto, estas son las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo, son 7 y corresponden exactamente a las indicaciones presentadas en el proyecto de ley misceláneo en esta materia que, como ha señalado el ministro y como lo han relacionado ustedes, fue una materia que estaba considerada originalmente en el proyecto y que en la discusión en la Cámara de Diputados no prosperó. Eso, señora Presidenta. Bueno, muchas gracias. En votación, señor secretario, las votamos todas como un todo. Las votamos en ese sentido y hacer presente que independientemente de esta votación, una vez que lleguen, tenemos que tener alguna formalidad para ratificar este acuerdo, porque tenemos que entender que tienen que tener la firma. Nos reunimos en el cuarto adjunto. En cualquier parte. No tanto en cualquier parte de este edificio. No. De este edificio, quiero decir. Esto de referéndum, cuarto adjunto, esto es como raro. Huele a... Mejor no digo la palabra, que no le gusta. En votación, en consecuencia, todo las propuestas que ha formulado, o que formulará, más bien dicho, Su Excelencia el Presidente de la República y que están siendo anunciadas en este momento por el Ejecutivo. Senador Sangüesa. Abstención. Senador García. Abstención, en espera de la indicación oficial y del acuerdo con los asistentes de la educación. Senador Quintana. A favor. Esperando la firma. Senador Espinosa. A favor y entendiendo, que quede claro, ¿no es cierto?, que aquí hay un compromiso con los asistentes de educación de nuestro país para que se solucione su problemática que le afecta motivo de esta suspensión, de la entrada en vigencia de los LEP. Presidenta. A favor. Terminada la votación, la totalidad de las indicaciones que ha sido someramente explicada quedan aprobadas por 3 votos a favor y 2 abstenciones. Aprobado entonces en general y en particular de referéndum, a la espera de la formalización de la indicación por parte del Ejecutivo en los mismos términos de lo que lo hemos aprobado en el día de hoy.
Muchas gracias. Segundo punto de la tabla. Sí, el segundo punto de la tabla, señora presidenta. Señor ministro. Sí, por su intermedio, presidenta, quisiera agradecerle, ¿no es cierto?, la disposición que tiene usted como presidenta de la comisión, ¿no es cierto?, para buscar una solución de tranquilidad para la y los profesores. Así que le agradezco mucho su gestión respecto de cómo podemos, ¿no es cierto?, asegurar al menos y dar ciertas certezas al profesorado hoy día, ¿no? Con el compromiso, reiterarlo de parte nuestra como Ejecutivo, de presentar rápidamente, ojalá antes de la fecha señalada, que era el viernes, esta indicación con las firmas correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Le pido a los colegas que a continuación tenemos invitado al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Está con nosotros la subdirectora de la Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la señora Constanza Muñoz, la coordinadora de la sección de Registro e Investigación de la Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, señora Aileen Leighton, y el secretario ejecutivo de la Secretaría de las Artes Escénicas de la Subsecretaría de las Culturas y de las Artes, el señor Javier Valenzuela Bravo, y por cierto quienes son invitados permanentes a esta comisión, Sergio y Carolina Herrera, que se encuentran también con nosotros para continuar la discusión en general del proyecto de ley que modifica los cuerpos legales que indica con el objeto de establecer el concepto de circo tradicional chileno. Desde ya y desde acá le envío también un cariñoso saludo al ex colega, el senador Alejandro Navarro, que es uno de los mocionantes y autores de este proyecto de ley y que ha insistido muchísimo en que antes que emigre de esta comisión el tema de cultura lo podamos despachar. Ministro, no se va, ¿no es cierto? Tenemos otro punto, pues ley miscelánea, pero como ya estaba el equipo de cultura, para que pueda hacer un recreo pedagógico, dijo un café y así escuchamos a cultura. Hacemos una brevísima introducción y luego le ofrecemos la palabra a la subsecretaria, a la subdirectora. Sí, presidenta, senadores, recordarán ustedes que en la sesión pasada esta comisión inició la discusión del proyecto de ley que modifica los cuerpos legales que indica, con el objeto de establecer el concepto de circo tradicional chileno. En esa ocasión, el Ejecutivo, junto con explicar el sentido del proyecto de ley, los representantes del Ejecutivo, Sergio Herrera y Carolina Herrera, que se encuentran también conectados vía Zoom, expresaron algunas cuestiones que en su concepto sería necesario incorporar en este proyecto de ley para que sus objetivos, su intención de legislar, tuviera el efecto deseado. Y en ese sentido se refirieron fundamentalmente a la situación de los circos que existen en el país en contraposición que podría producirse con la existencia de este circo tradicional chileno, que es lo que contempla este proyecto de ley, que me parece que en la sesión pasada no lo alcancé a precisar. También tiene un segundo artículo que es sustituir la actual ley 21.026 que establece el Día del Circo Chileno para también en el mismo sentido establecer el circo tradicional chileno. Sin embargo, les recuerdo, como les digo, los planteamientos que se efectúan en ese sentido de que la legislación actual, la ley 20.216, abarca una cuestión más amplia que solamente el circo tradicional chileno. Eso, señora. Muchísimas gracias. Le ofrecemos la palabra a la subdirectora, a la señora Constanza Muñoz, para que... Perdón. Senadora. Sí, Sergio. Senadora, buenas tardes. Por su intermedio, saludar a los demás senadores también. Le quisiera pedir, por favor, si pudiéramos invertir el orden y que Javier pudiera hacer su exposición primero, porque tiene que participar justamente ahora en una actividad del circo y lo están esperando. Entonces, si Javier pudiéramos Valenzuela. escucharlo a él primero. ¿A quién? Javier Valenzuela, que está ahí. Que es... Secretario Ejecutivo de... Subdirectora, ¿le parece? Nosotros no tenemos... Secretario Ejecutivo de la Secretaría Queremos escucharla a Ejecutiva de usted las porque Artes. está acá, digamos, pero si a usted le parece, solo si a usted le parece. Muchas gracias, presidente. ¿Sí? Perfecto. Javier.
Muchas gracias, senadora, por su intermedio. Saludar a todos los presentes. Agradecidos también de la moción. Efectivamente, hoy día a las 8 tengo un festival internacional de circo tradicional, efectivamente, aquí en la Ciudad Empresarial, que es un fondo de artes escénicas. Entonces, por eso había pedido la solicitud de poder iniciar esta presentación. Sin más, y un poco dando un contexto y agradeciendo a todos los presentes, lo que me compete señalar a través de su intermedio, Presidenta, es que este tema me toca personalmente porque además yo actualmente soy secretario ejecutivo de Artes Escénicas, pero me tocó ser coordinador nacional de circo, entonces conozco muy bien la realidad del sector particularmente y hemos trabajado los dos músculos del Ministerio, tanto la Subsecretaría de las Culturas y las Artes como el Servicio del Patrimonio, en distintas acciones que ahí me imagino Constanza va a poder detallar con respecto, por una parte, en el fomento del sector y por otro lado, por la preservación, el resguardo, obviamente, de su patrimonio. En ese marco me gustaría precisar algunos asuntos que tienen que ver para aportar a la discusión que se está dando en la mesa con respecto específicamente de la disciplina y su diversidad. Quizá en ese marco me gustaría señalar que la Política Nacional de Artes Escénicas 2017-2022 señala claramente estas dos dimensiones que conviven en el mundo del circo. Por una parte, el circo tradicional, que vamos a profundizar más adelante en la exposición de Constanza, y el nuevo circo que corresponde efectivamente a una dimensión más moderna, más contemporánea. De hecho, tiene un cruce con teatro y otras disciplinas, pero que sin embargo comparten una dimensión común, que es obviamente la expresión, las acrobacias, la expresión física y todos los elementos obviamente que componen el mundo del circo. Entonces me gustaría señalar que la política pública reconoce en ese ámbito ambas dimensiones como posibles a la hora de pensar el financiamiento del fomento de la disciplina del circo en su conjunto. Por otro lado, me gustaría señalar evidentemente que han existido obviamente diferencias entre estas dimensiones históricas que creo que con el tiempo y con el paso de los años han sido zanjadas. De hecho, por su intermedio, Presidenta, quiero señalar que en la misma discusión de la Ley de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, la Ley 21.175, no existe una distinción entre el circo tradicional y el circo contemporáneo. Se conoce o se define el circo en su conjunto como una conformación de ambas dimensiones. Y eso, en definitiva, fue una discusión que se dio en la ley, cuando se tramitó la ley, y al mismo tiempo lo que genera hoy es que a través de esa ley, que hoy día cuenta con un órgano colegiado que tiene al mismo sector tomando decisiones públicas, contamos con representación del mundo del circo tradicional, pero también contamos con representación del mundo del circo contemporáneo. Y este diálogo ha sido muy rico, muy diverso, y ha permitido también pensar políticas públicas diferenciadas, pero al mismo tiempo encontrar un punto común que son las artes escénicas para su desarrollo. Quería poner ese antecedente también para que lo tengamos sobre la mesa a la hora de pensar evidentemente en esta modificación o este ajuste que se quiere hacer a la ley, porque efectivamente nos parece muy interesante, muy importante poder reconocer esta distinción que existe en el mundo del circo tradicional como un componente diferenciador, como un componente ligado a la historia del país, pero al mismo tiempo quiero hacer el alcance que efectivamente habría que revisar si es que esa modificación podría afectar que quizá el circo contemporáneo, en su justo derecho, también pueda ejercer políticas de fomento en el desarrollo, obviamente, de la disciplina en la diversidad del país. Y eso creo que es algo que tiene que estar sobre la mesa a la hora de pensar, obviamente, en este proyecto, en su regulación de funcionamiento y en la diversidad de componentes y dimensiones que componen la disciplina, que son partes esenciales de las artes escénicas, tanto en la preservación de la disciplina en sí, pero también pensando en los cruces posibles que existen en su desarrollo y fomento, que son representativos y que se ven reflejados en la Ley de Artes Escénicas, que también se tramitó y que algunos de ustedes también tuvieron la oportunidad de acompañar en el proceso y aprobar y que hoy día estamos ejecutando a través del Ministerio. Bueno, muchísimas gracias. Lo liberamos para su actividad que ha mencionado que tiene y a continuación le ofrecemos la palabra a la subdirectora, a la señora Constanza Muñoz. Subdirectora. Buenas tardes. Por su... Apagó. ¿Ahí? Ya, perfecto. Por su intermedio, Presidenta, nos gustaría saludar a la comisión. Me acompaña el equipo de asesores jurídicos del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio,
y también Eileen Leighton, coordinadora de la sección de registro e investigación de la Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial. Nos gustaría, con su permiso, Presidenta, proyectar brevemente una presentación, que es el material que ustedes tienen sobre el escritorio, para poder comentar el contenido de esta y poder darles antecedentes respecto al patrimonio cultural inmaterial. Presentación que tenemos cada uno de nosotros. Correcto, Presidenta. Por favor. Muy amable. A continuación quisiéramos comentar un poco de antecedentes y de historia del trabajo que ha sido desde la Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial respecto al circo tradicional en Chile, para vuestro conocimiento y mejor toma de decisión al respecto. El trabajo de la subdirección se enmarca en respecto a la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Es una convención que está promulgada el 2008, el país adscribe, y el 2009 entra en vigencia, y adquiere el carácter de ley actual. ¿Ya? Es la normativa vigente hasta la actualidad. Dentro del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Subdirección de Patrimonio Inmaterial es el núcleo focal para esta convención, y en ese sentido somos el equipo técnico que realiza las acciones asociadas a la salvaguardia a nivel nacional. ¿Qué entendemos por patrimonio cultural inmaterial? Son saberes y prácticas heredadas de antepasados que se mantienen vivas y forman parte de nuestra identidad cultural. Tiene asociado también un respeto al carácter colectivo del patrimonio, ¿no es cierto? Comunidades son protagonistas de los procesos para salvaguardia y son las principales beneficiarias de las acciones asociadas al patrimonio que cultivan y desarrollan. Hay una relación basada en acuerdos con la más amplia participación de la comunidad. Y finalmente ahí también quisiéramos destacar que el Estado tiene un rol colaborador y facilitador para la salvaguardia del patrimonio inmaterial de las comunidades. En este marco quisiera también comentar que desde el Estado está establecido un flujo de gestión denominado Proceso para la Salvaguardia, el cual contempla 5 etapas que no vamos a detallar para vuestra tranquilidad. Lo que nos interesa es poder ahondar en los temas de circo, para lo cual le pido a Eileen Leighton que me acompañe y que pueda entrecruzar, ¿no es cierto?, la información asociada al Proceso para la Salvaguardia con nuestra trayectoria con la comunidad del circo tradicional en Chile. Gracias. Buenas tardes, Presidenta. A través de su intermedio, saludarles a todos. Y bueno, exponerles algunos antecedentes respecto a la relación que como subdirección hemos tenido con el circo tradicional. Como bien señalaba Constanza, nuestra gestión surge desde una solicitud de las comunidades, que en este caso se inicia en el año 2018, a partir de 617 artistas circenses, escultores de esta tradición, que solicitan el reconocimiento como patrimonio inmaterial, el cual en 2019 se consigue un primer reconocimiento y luego se pasa un proceso de diagnóstico, que es una investigación participativa con las comunidades que pudimos desarrollar en el marco de un convenio de colaboración y que, pese a la pandemia, pudimos desarrollar durante los años 2020 y 2021 gracias a la organización que el propio circo tiene. Esto permitió el ingreso al inventario del circo tradicional en Chile en el año 2022, y es importante indicar que los inventarios de patrimonio cultural inmaterial son una de las indicaciones que pide la Convención a los Estados parte que ratifican esa Convención, ¿ya? Entiendo que este es el argumento de base de la solicitud de cambio de normativa que tienen ahí. En ese marco nos solicitaron transmitir la definición del circo tradicional para que comprendieran un poco los marcos en el cual nosotros trabajamos con esta comunidad,
ustedes tienen el detalle ahí, pero en el fondo refiere a una expresión que tiene un carácter nacional, principalmente debido a la transhumancia que tienen los circos que se van moviendo a lo largo del territorio, y que tiene como centro un modo de vida que gira en torno al espectáculo del circo. Esto contempla diversos elementos simbólicos, estéticos y de prácticas diversas que se van transmitiendo de generación en generación por más de 200 años. Quizá avanzar. Bueno, hay algunos registros de un poco de lo que sucede en torno al circo, con los pasacalles, las formas de promoción, el circo en sí mismo, pero también las formas de vivienda, de educación que han ido generando a través de distintos cuerpos normativos. Como parte de este diagnóstico participativo, lo que se desarrolló fue poder identificar a la comunidad cultora del circo tradicional, la cual se define como de carácter colectivo y centrada en una experiencia que es un poco más amplia y que genera redes a partir de clanes familiares, que integran a gente que es por parentesco, pero también otros que se han ido integrando y son como apadrinados por el circo y se van adhiriendo a esta forma de vida. Y con eso se compone una comunidad que tiene amplia diversidad etaria y distribución territorial. Si bien se estiman que hay alrededor de 6.000 personas dentro de la comunidad, el proceso de investigación nos permitió generar una identificación de 1.513 circenses. Con eso, cuando digo identificados, es que están todas sus biografías, sus datos de identificación personal, etcétera. Y todos ellos corresponden a 21 circos que tienen distintas dimensiones, circos grandes, medianos y pequeños o familiares, como les denominan ellos. Sí, 91 circos, sí. En cuanto al territorio, esta es una expresión que se desarrolla a lo largo de todo el territorio nacional, por lo tanto adscribe a todas las regiones y las distintas comunas del país. Tienen una concentración, especialmente en la zona centro-norte y centro-sur, por las dificultades de movilidad que pueden llegar a tener para los territorios más extremos. Sin embargo, igual han estado presentes en todo el territorio. Bueno, ahí se ejemplifica un poco el modo de vida y los traslados que eso implica. Y solo a modo de referencia, señalar que los diagnósticos son un cuerpo de información importante, significativo, que no podemos sintetizar aquí. Sin embargo, dentro de las identificaciones que se señalan como medidas de salvaguardia de la propia comunidad, y en este caso del Estado, se señalan todos estos cuerpos normativos dentro de los que está indicado el que se va a referir ahora en su discusión, justamente porque regula la forma en que ellos van transitando y va permitiendo articular con los municipios y con los distintos territorios donde ellos circulan la forma de ir instalándose. Además, se mencionan otros cuerpos normativos que después podrían revisar si les es necesario, digamos, lo cual podríamos hacer llegar a través de la investigación. Para finalizar, solo indicar que el proceso de trabajo que nosotros desarrollamos tiene un carácter participativo, por lo cual todos los diagnósticos que nosotros podemos desarrollar tienen el respaldo de la comunidad a través de procesos participativos, encuentros y también a través de cartas de solicitud. Entonces, los ingresos al inventario están respaldados por la comunidad circense a través de estos mecanismos de audios y cartas que constan, digamos, de la voluntad de las comunidades de forma expresa respecto a estos procesos de patrimonialización que nosotros desarrollamos. Con eso yo creo que podemos ir cerrando los antecedentes que podemos brindar. De todos modos, dejamos un par de enlaces donde pueden revisar en el sistema de información de la gestión de patrimonio inmaterial. Está la ficha donde es descargable todas las investigaciones y todo el material que nosotros tenemos. Asimismo, otros instrumentos para ver en mayor detalle el sistema de gestión que tenemos en pro de la salvaguardia y el fortalecimiento de estas tradiciones culturales. Bueno, muchísimas gracias por sus exposiciones y una pregunta muy concreta. ¿Ustedes van a indicar la moción? ¿Van a presentar alguna indicación o...?
senadora. Sí, Sergio. Gracias por su intermedio, senadora. La verdad es que sí, porque en atención a cómo hoy en día se ha presentado El asesor proyecto... legislativo. Perdón, no escuché. ¿Me estaban...? No, por ¿Me favor, hablaron? continúe, por favor. Sí. Gracias, senadora. Sí, por su intermedio señalar que efectivamente lo hemos conversado con la ministra y hoy por hoy con la redacción que se encuentra el proyecto consideramos de que más bien podría producir más de algún inconveniente a los distintos tipos de circo, tal como explicó don Javier Valenzuela hace un rato atrás. Las implicancias de hacer un cambio como el que propone el proyecto son más que un simple cambio estético, hay también consecuencias a nivel del fomento que se puede dar a los distintos tipos de circo que hoy en día existen en Chile. Y es por eso que, en representación de la ministra, quisiéramos plantear también la posibilidad de trabajar en conjunto con los asesores y los redactores del proyecto, una indicación para ver la forma de coordinar y consensuar una mejor redacción y así poder también dar el reconocimiento que el circo tradicional chileno, o en Chile como se llama a través de PCI, pueda ser reconocido como corresponde. Y lo mismo las distintas formas de circo que hoy en día existen, senadora. Bueno, y desde ya también entregar las excusas de la ministra no poder estar hoy en la comisión. Sin embargo, como bien decía el secretario, hoy se celebra el Día de la Música, hoy es el cumpleaños de Violeta Parra, se cumplen 105 años desde su nacimiento, así que existían una serie de actividades que la ministra tenía comprometido hace tiempo, pero a ella le gustaría participar también en esta discusión y le agradeceríamos mucho que la votación quedara postergada para una próxima sesión en donde ella pudiera participar también y, como le digo, trabajar una indicación en conjunto con los senadores para mejorar el proyecto, sin duda. Bueno, muchas gracias. Como este es un proyecto que tiene 2 artículos, no lo podemos votar en general y particular. Y quiero someter a votación en general este proyecto a la espera de las indicaciones y en ese proceso puede participar la ministra. Si les parece, bueno, en general, quiero recabar la unanimidad. Senador, yo no tengo inconveniente, pero por lo que escucho, pudiera ser que ya no se llame, hoy día se llama Día del Circo Chileno. La propuesta es que sea Día del Circo Tradicional Chileno. Pero a juzgar por las intervenciones que hemos escuchado, pudiera que no se llame tampoco así, porque entiendo yo que el concepto de tradicional acota y que probablemente necesitemos una definición que sea más amplia. Entonces yo por eso me atrevería, Presidenta, a pedir que lo dejáramos pendiente. Porque lo que hace este proyecto es que también sustituye el título y el cuerpo de la ley 20.216 que establece normas en beneficio del circo chileno. Por eso son dos artículos y no lo podemos votar en general y particular. Porque uno dice relación con la ley 20.216 y la otra con la ley 21.026. Entonces, pero es lo mismo. Sí, no, o sea, lo que ocurre es que es el concepto en términos generales, en la misma lógica de lo que establece la propia presentación, en donde han habido estudios desde la UNESCO, el mismo estudio que se refiere en el día de hoy en la cita que realizan nuestras expositoras sobre el circo tradicional en Chile, las que se pueden encontrar ahí en el sistema de información de la gestión del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, por eso yo preguntaba si es que el Ejecutivo va a indicar esta moción. Nos dicen que sí. Por eso que no lo vamos a votar en general y particular, solo lo votamos en general para dar ya inicio a la discusión del proyecto. Si damos inicio a la discusión del proyecto, la tramitación de este proyecto queda radicada en la comisión que ya la comenzó a ver. Entonces tiene también ese propósito. Entonces, por eso digo, votémoslo en general y esperamos las indicaciones del Ejecutivo para la discusión en particular.
Presidente, claro, porque por lo que hemos escuchado en las diferentes exposiciones que tuvimos la semana pasada, antepasada y hoy, en el fondo el proyecto está malo, porque genera una contradicción, porque también hay que ver los beneficios que había. En algunas cosas se habla de circo, para que también pudiesen los circos que no son chilenos tener cabida. Entonces, si se circunscribía el concepto a circo tradicional chileno, había que hacer las modificaciones en otras partes también. Entonces, por eso yo creo que la presidenta pregunta si el Ejecutivo va a presentar una indicación, porque en el fondo hay varias cosas que corregir de acuerdo a lo planteado en la moción. Ahora, yo entiendo el argumento de la presidenta, por eso vamos a acceder a que se vote en general. Entendiendo que está, digamos que hay que indicarlo, por cierto. Sergio. Senador, sí, por su intermedio, efectivamente, como señaló el senador, el proyecto, o sea, la ley de arte escénica, de fomento de arte escénica, que es posterior a la ley de fomento del circo, habla de circo y no hace una distinción entre el circo tradicional ni circo ni circo nuevo, no hacen una distinción especial, porque justamente lo que busca es resguardar y fomentar todo el tipo de circo, de todas las manifestaciones de circo que pueden existir. El llevar y el cambiar el nombre de la ley de fomento del circo a circo tradicional chileno estaría acotando el concepto y la aplicación de esta ley de fomento a un solo tipo de circo. Es por eso que, como lo explicaba bien don Javier Valenzuela, pareciera ser que la idea del legislador ha sido ampliar la protección a las distintas formas de circo y no restringirlas a un solo tipo. Sí, están solicitando también la hora. Si les parece, lo votamos en general a la espera de recibir las indicaciones del Ejecutivo que corrijan, pero que se entiende que el espíritu que han tenido los mocionantes es que efectivamente una práctica de carácter nacional, como lo es el circo tradicional, tenga también una distinción en estas leyes. Entonces, si les parece, quiero recabar la unanimidad para que lo votemos en general. Senador García. Sí, votémoslo en general, Presidenta, pero tengo bueno, ya esperemos las indicaciones. Yo tengo dudas, en realidad, de que, porque yo lo que entendí de lo que particularmente nos expusieron ustedes, es que hay todo un circo tradicional, pues, y que se busca resaltar, se busca... Que ese es el espíritu del proyecto. ¿Cierto? Claro. Entonces, acá nos dicen, claro, pero es que si ponemos solo circo tradicional chileno, estamos dejando fuera el circo contemporáneo. Y tienen razón. Pero no sé si al final son compatibles, pero ya lo veremos con las indicaciones. Perfecto. Si les parece, quiero recabar la unanimidad. Senador Espinosa, ¿sí? Por unanimidad, entonces lo aprobamos en general a la espera de las indicaciones en particular. En consecuencia, Presidenta, el proyecto permanece en la comisión, no va a la sala. No, lo mantenemos acá hasta que... Sí, momento. Claro, si es así, en una sesión próxima de la sala, próximo martes, hay que pedir, mañana, hay que pedir autorización para discutirlo en general y en particular, en la comisión, independientemente de la aprobación acá. ¿Entiendes? ¿Por qué si no es de artículo único? Por eso mismo, si fuera de artículo único no habría que pedir la autorización. Como no es de artículo único, para discutirlo en particular, en esta comisión, en este trámite reglamentario, primer informe, hay que pedir la autorización a la sala. Pero ya hemos iniciado la tramitación y ya está en votación, así que cualquiera de las dos modalidades es igualmente factible, o que se vote en general en la sala, pero igual esa situación va a ocurrir sí y solo sí cuando conozcamos las indicaciones del Ejecutivo. No, pero por eso no lo mandamos a sala. No, porque ¿les parece que conozcamos primero las indicaciones del Ejecutivo? Sí. Y para eso hay que discutir en general en particular, hay que pedir autorización, pidámosla. Si eso ya está radicado casi, no te preocupes de que te la vayan a quitar. De ahí lo vemos. Sí, lo aprobamos en general en este momento. Sí. Lo vamos a mantener aquí, lo vamos a mantener a la espera.
Sí, sí, a la espera de mirar las indicaciones del Ejecutivo. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Están algunos que son competidores directos en muchos productos agropecuarios, concretamente Perú, concretamente México, son países que están en el TPP-11 y son productos con los cuales tenemos